En Setúbal, un pequeño barrio al sur de Portugal, una madre entregó a su hija de 3 años a una mujer que decía poder controlar el destino. Lo que buscaba la madre de la niña era amor. Lo que encontró fue la peor pesadilla. Durante 5 días, su hija fue torturada en nombre de una deuda de brujería. Y cuando su madre la recuperó, ya no había nada que recuperar. Esta no es una historia de magia, es una historia de cómo la fe mal puesta, la ignorancia y la crueldad pueden destruir una vida inocente. Hoy, mi estimada gatería, te contaré el caso que estremeció a todo Portugal, la tragedia de Jessica Vizcaya. La tarde del 20 de junio de 2022, los paramédicos del Hospital São Bernardo de Setúbal recibieron una llamada desesperada. Una madre gritaba al teléfono que su hija de 3 años no respiraba. Cuando llegaron al diminuto apartamento, hallaron a la pequeña Jessica Vizcaya tendida sobre un sofá, envuelta en una manta, su cuerpo cubierto de hematomas, las pupilas dilatadas como si hubieran absorbido todo el horror de sus últimos días. En su piel, señales de algo que ningún médico quiere ver: violencia sistemática, golpes repetidos, heridas que no eran recientes. Durante varios minutos, el personal de emergencia intentó reanimarla, pero Jessica ya había comenzado su viaje final antes de subir a la ambulancia. A los 3 años, había conocido lo que ni los adultos deberían conocer: el miedo, el dolor, la traición. Setúbal, al sur de Lisboa, es una ciudad de contrastes. Frente a sus playas y colinas color ocre, se extendían zonas donde hay pobreza y desidia. Allí vivía Inés Tomás Sánchez, la madre de la pequeña Jessica, atrapada entre la miseria y el desamparo institucional. El pequeño apartamento que alquilaba la mujer junto a su marido quedaba en un barrio marginal y apenas tenía espacio para una cama, una estufa vieja y un rincón donde Jessica dormía entre mantas deshilachadas. Las vecinas la describían como una mujer cansada, a veces amable, otras ausente, marcada por los golpes y la resignación. Su pareja actual, Paulo Amancio, era el intento más reciente de construir una estabilidad que nunca parecía llegar. Pero la relación se tambaleaba entre la precariedad y el miedo a quedarse sola. En ese contexto de fragilidad, apareció Ana Cristina Pinto, conocida en la zona como la Bruja Tita. Una mujer de 52 años que se presentaba como vidente y trabajadora espiritual. Su casa, apenas a unas cuadras, era un pequeño templo improvisado, con velas, santos, cuencos de sal y fotografías ennegrecidas por el humo. A los ojos de los desesperados, Tita era una mujer con poder, la que podía abrir caminos, amarrar amores o limpiar el mal.
a los ojos de la policía. Después, sería una mujer mucho más siniestra. Inés acudió a ella buscando lo que creía perder: el amor de Paulo. Tita le prometió que con un trabajo de amarre ningún hombre la abandonaría otra vez. El precio, unos 400 euros. Una suma impensable para quien apenas podía alimentar a su hija. Pero aún así, Inés aceptó. La desesperación, cuando se mezcla con la superstición, tiene su propia lógica. Pagar cualquier cosa por una ilusión. Los días pasaron. La promesa de Tita no trajo milagros y el dinero no llegó. Entonces comenzaron las amenazas. La autoproclamada bruja se volvió implacable. Sus mensajes, cargados de violencia y manipulación, exigían el pago inmediato. Cuando Inés confesó que no tenía cómo hacerlo, Tita, ofendida y molesta, le ofreció una alternativa. Tu hija puede quedarse conmigo unos días, hasta que consigas el dinero, Inés. El 13 de junio de 2022, Jessica salió de casa con su madre. La pequeña llevaba un vestido sencillo y una sonrisa confiada. No sabía que caminaba hacia la casa donde la oscuridad tenía nombres y familia. Tita la recibió con amabilidad y en el patio Jessica se puso a jugar con su nieta, una niña de la misma edad. Todo parecía inofensivo, era parte del plan. Esa misma tarde, la puerta se cerró y la casa se transformó en una prisión. A partir de ese momento, nadie volvió a ver a Jessica tan vivaz como aquel día. Los vecinos del sector escucharon ruidos extraños, pero lo atribuyeron al bullicio cotidiano del barrio. Adentro, Tita, su esposo Justo Montes, un hombre de 58 años, y su hija Esmeralda, una mujer de 27 años, habían convertido la vivienda en una cámara de tortura. La niña fue golpeada, sacudida, drogada. Se turnaban para agredirla, mientras su madre, amenazada, no hacía nada por retornar a su pequeña a casa. Era una forma cruel de cobrar la deuda. Con cada llamada que Tita le hacía a la mujer, el sufrimiento de la niña era el recordatorio del dinero que no llegaba. Para evitar que los vecinos oyeran, Tita comenzó a drogarla. Según las investigaciones forenses, llegó a colocar cocaína en su pañal para mantenerla inconsciente, o, según otra hipótesis, para transportar dicha sustancia ilícita a otro lugar. De este modo, Jessica pasaba de la lucidez al sopor, del llanto al silencio. Los golpes no se detenían, las heridas se acumulaban. En total, más de 130 lesiones visibles y otras internas que los médicos no olvidaron describir en la autopsia. Inés no denunció. Dijo después que tenía miedo, que Tita la amenazó con matar a su familia
Pero lo cierto es que cada hora que pasaba sin actuar, Jessica se iba apagando en aquel infierno. Cuando finalmente la bruja decidió devolverla, ya era tarde. El cuerpo de la niña estaba cubierto de moretones, sus ojos apagados, los labios secos. Tita le entregó a Inés un frasco con pastillas, asegurando que era para calmarla, y le ordenó que no acudiera al hospital. La madre, paralizada por el pánico, llevó a su hija a casa, la acostó, le dio las pastillas y esperó lo imposible, que la niña despertara bien. Pero las horas pasaron y el silencio creció como un castigo. Cuando finalmente llamó a emergencias, Jessica ya no respiraba. La ambulancia cruzó las calles estrechas de Setúbal, con las sirenas encendidas. Dentro, los paramédicos trabajaban contra el tiempo. El cuerpo de Jessica, liviano y frío, no respondía. Inés observaba con estupor, repitiendo su nombre, mientras los profesionales luchaban con la impotencia. A las 18 horas, en el trayecto hacia el hospital São Bernardo, la niña exhaló su último aliento. Nadie imaginaba que detrás de ese cuerpo pequeño había una historia de superstición, miseria y negligencia que pronto incendiaría la conciencia de un país entero. Una historia donde una deuda de brujería, un amor desesperado y un sistema social fallido se unieron para destruir la vida de una niña que solo tenía 3 años. Cuando el cuerpo de Jessica llegó al hospital São Bernardo, la noche ya había caído sobre Setúbal. Los médicos corrieron hacia la camilla, intentando rescatar lo que queda de vida. Pero bastó una mirada para comprender que estaban frente a algo más que un caso de maltrato. El informe preliminar fue una ráfaga de horror. Múltiples fracturas, lesiones internas, moretones de distintos colores, quemaduras, cortes. Cada marca contaba una historia distinta del mismo sufrimiento. El forense más experimentado de turno confesó después que nunca había visto algo así en sus 20 años de carrera. La pequeña presentaba más de 130 heridas, algunas recientes, otras a medio curar. Su cuerpo hablaba con la brutal elocuencia de lo que los adultos quisieron callar. Y ese lenguaje del dolor no dejaba espacio para el engaño. Inés, la madre, llegó al hospital con una versión incoherente. Dijo que su hija se había caído de una silla en la guardería, que la niñera le había dado un medicamento llamado Atarax para calmarla, pero los médicos no tardaron en descubrir que aquello era imposible. Las lesiones tenían distintos tiempos de evolución y, por supuesto, no correspondían a una caída, sino a un patrón sostenido de agresiones. El caso fue inmediatamente notificado a la Policía Judicial de Setúbal, que esa misma madrugada inició la investigación. Las inconsistencias en el relato de Inés se multiplicaban. Habló de un campamento de verano, donde su hija supuestamente había estado, pero nadie conocía tal lugar. Dijo que la pequeña había estado cuidada
por una mujer de confianza, pero no podía explicar por qué. No la había visto en 5 días. Los detectives no tardaron en llegar a la verdad. Bajo la presión de las preguntas, Inés se quebró. Entre sollozos, confesó que había entregado a su hija, a Ana Cristina Pinto, alias la Brujatita, a cambio de saldar una deuda de 400 euros por un trabajo de brujería. Desde ese instante, el caso cambió de naturaleza. Dejó de ser una tragedia doméstica y se convirtió en un crimen que denunciaría las sombras más profundas de la sociedad portuguesa. La policía llegó a la vivienda de Tita 2 días después. Encontraron la puerta entreabierta, el suelo húmedo y el fuerte olor a lejía impregnando las paredes. Los agentes comprendieron enseguida que alguien había intentado borrar algo, pero el silencio no pudo ocultarlo todo. En una esquina del cuarto principal, un mechón de cabello infantil, adherido a una mancha seca de sangre, confirmaba lo que todos temían. Allí había ocurrido el infierno. La escena parecía detenida en el tiempo. Restos de comidas en la mesa, un altar con santos ennegrecidos por el humo, cuencos con cera derretida, frascos sin etiqueta, un hogar donde el miedo convivía con la superstición. Tita, su marido Justo Montes y su hija Esmeralda habían huido horas antes. Durante 48 horas, la policía desplegó un operativo nacional. Finalmente, el 23 de junio, los encontraron escondidos en una casa abandonada en Leiria, exhaustos y cubiertos de polvo. Los 3 fueron arrestados sin resistencia. En el mismo operativo, se incautaron teléfonos, objetos rituales, dinero en efectivo y restos de medicamentos psicotrópicos. El informe tardó semanas en completarse, pero sus conclusiones fueron demoledoras. Jessica había sido torturada sistemáticamente durante 5 días. Presentaba fracturas en costillas, contusiones en la cabeza y signos de intoxicación por la sustancia ilícita y metadona. Los análisis confirmaron que esta sustancia ilícita había sido absorbida a través del pañal y por vía oral. Las lesiones internas revelaron un sufrimiento prolongado, con momentos alternados de conciencia y desmayo. El médico forense encargado del caso escribió un informe, una frase que luego repetirían los jueces en la sentencia. El cuerpo de Jessica habló demasiado. Cada centímetro de su piel es un testimonio. El Ministerio Público acusó a Tita, a su esposo y a su hija de homicidio calificado, secuestro, tortura y extorsión. Inés, la madre, fue incluida en la causa por homicidio agravado por omisión, al haber permitido y encubierto los hechos. Portugal amaneció en shock. Los titulares hablaron de la niña mártir de Setúbal, la deuda infernal y la bruja del amarre. Durante días, las imágenes del pequeño ataúd blanco recorrieron los informativos
y encendieron debates sobre pobreza, superstición y el fracaso de los servicios sociales. Porque Jessica no era una desconocida para el sistema. Su nombre aparecía desde el 2019 en los registros de protección infantil. 4 días después del nacimiento de Jessica, ya había denuncias de violencia doméstica. Los trabajadores sociales visitaron la casa en varias oportunidades y un juez ordenó medidas básicas: higiene, atención médica, vacunación, alimentación adecuada para la pequeña. Nada de eso se cumplió. El seguimiento se prorrogó hasta 2021 para ser finalmente archivado a inicios de junio de 2022, apenas 2 semanas antes del crimen. Un error administrativo que resultó ser mortal. El velorio de Jessica se convirtió en una escena imposible de contener. La capilla de Nuestra Señora de la Asunción estaba rodeada por una multitud enfurecida: vecinos, desconocidos, madres, ancianos. Cuando Inés llegó, escoltada por policías, la multitud gritaba: ¡asesina! Una mujer consiguió atravesar el cordón de seguridad y le dio un puñetazo en el rostro. El caos fue tal que los agentes tuvieron que evacuarla por una puerta lateral, mientras ella, a medio desmayar, no alcanzó a despedirse de su hija. El padre biológico de la pequeña, Alexandrino Vizcaya, viajó desde Holanda para el entierro. Tomó la pala y él mismo cubrió con tierra el pequeño féretro blanco. En las calles de Setúbal, la rabia se mezclaba con vergüenza. Un país entero se preguntaba cómo una deuda por brujería, un amor mal correspondido y un sistema ciego pudieron converger en una tragedia tan absurda. En agosto de 2023 comenzó el juicio. La sala estaba llena. Los acusados, vestidos con ropa oscura, guardaban un silencio pétreo. El fiscal relató cada detalle: los días de cautiverio, los mensajes de amenaza, los intentos de borrar las pruebas, el cuerpo de la niña convertido en evidencia. La defensa intentó alegar locura, miedo, ignorancia. Nada conmovió al tribunal. En su sentencia, el juez fue contundente. Jessica perdió su derecho a la infancia de una forma medieval. No importa quién levantó la mano, todos lo permitieron. El tribunal condenó a Ana Cristina Pinto, Justo Monte y Esmeralda Montes e Inés Tomás Sánchez a 25 años de prisión, la pena máxima en Portugal, mientras el hijo mayor de la bruja Tita, Eduardo Montes, fue absuelto por falta de pruebas que lo incriminaran, aunque su nombre quedó asociado para siempre al caso. La sentencia fue ratificada por el Tribunal de Évora en enero de 2024 y confirmada por el Supremo en mayo de 2025. Hoy, la casa de Tita sigue vacía. Las velas se apagaron, los santos permanecen ennegrecidos y los vecinos prefieren no mirar al pasar. Algunos aseguran escuchar el llanto de una niña en las madrugadas. Otros dicen que es solo el viento entre las paredes húmedas. Pero más allá de las supersticiones, el eco de los golpes de Jessica sigue resonando en los despachos oficiales, en las escuelas, en los templos y en las conciencias.
El caso obligó a revisar protocolos, a cuestionar la ceguera institucional y a mirar de frente a una realidad que duele, la de los niños invisibles, los que crecen en la pobreza, la ignorancia y el abandono. En los archivos del Hospital São Bernardo aún se conserva la ficha de ingreso de Jessica. En la línea final, el médico escribió: paciente llega sin vida. Causa probable: agresión múltiple. No sabía que esa breve frase iba a encender un movimiento nacional, porque detrás del expediente y la estadística había una niña que solo quería jugar, una niña que dejó este mundo por una deuda que nunca fue suya, una niña que sin saberlo reveló hasta dónde puede llegar la oscuridad humana cuando la superstición se mezcla con la desesperación. Y en el fondo queda una pregunta flotando en el aire de Setúbal. ¿Cuántas Jessicas más están esperando que alguien las escuche antes de que sea demasiado tarde? Jessica tenía solo 3 años. No entendía de deudas, ni de hechizos, ni de maldad. Solo quería jugar. Si esta historia te dejó un nudo en el pecho, déjanos un te gusta y escribe en los comentarios qué reflexión te deja este caso. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en el próximo episodio conocerás otra historia real, una que, como esta, nos recuerda lo frágil que puede ser la inocencia cuando cae en manos equivocadas. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo caso.